Las luces de advertencia parpadearon en rojo. La estación fronteriza de Calaran. Sensor. El operador Sta miró fijamente su pantalla con confusión. Un solo barco acababa de cruzó al espacio imperial sin permiso. Esto nunca sucedió. En él, 1000 años desde el Imperio Keterano conquistó la mitad de la galaxia, nadie se atrevió a entrar en su territorio sin invitación. El barco era extraño. El diseño parecía tosco y feo en comparación con las suaves curvas de las naves keelteranas. Los bordes afilados sobresalían por todas partes. Oscuro. El metal cubría su superficie como una armadura. Armas apuntando en todas direcciones. Parecía que fue construido para la guerra. No. Exploración. Señor, tenemos un barco desconocido cruzando la frontera, informó Sta a su comandante. El comandante Beltar se acercó para mirar la pantalla. Había visto muchos barcos en su larga carrera, pero esta fue diferente. Enviar la advertencia estándar. Dígales que se identifiquen y prepárate para la inspección. El mensaje salió a través del espacio. Durante varios minutos, hubo silencio. Luego la respuesta llegó. La voz era tranquila y firme, hablando en un tono entrecortado. Keelarion. Este es el capitán Juan de la acorazado humano indomable. Venimos buscando a nuestra gente. Beltar frunció el ceño. Él nunca había oído hablar de los humanos antes. No, las especies del imperio coincidían con ese nombre. ¿Humano? ¿De qué sector eres? ¿Qué es? ¿Su número de registro? No lo somos. De tu imperio, fue la respuesta. Somos de la tierra. Tu gente tomó nuestra. Niños de las colonias exteriores. Nosotros. Los quiero de vuelta. La estación fronteriza cayó. Silencioso. Beltar sintió que se le helaba la sangre. Nadie acusó al imperio de tomar gente. El imperio puso orden en él. Galaxia. Civilizaron mundos primitivos. No robaron. Estás equivocado. El imperio no se lleva a la gente. Tú. Debe abandonar el espacio imperial inmediatamente o enfrentar la destrucción. La nave humana no. Dar la vuelta. No disminuyó la velocidad. Siguió adentrándose más en el imperio. Territorio. El capitán Juan se sentó en su silla de mando a bordo del Indomable. Su tripulación observaba sus pantallas con determinación tranquila. El almirante Yun se puso de pie. A su lado, su rostro duro como una piedra. Había viajado durante meses para llegar a este momento. Señor, están enviando buques de guerra para interceptarnos, informó Tactical. Oficial Day. 12 buques aproximándose. Rápido. Juan asintió. Había esperado esto. Él. Los calarianos gobernaban a través del miedo. Ellos. Trata de asustarlo para que se vaya. Pero los humanos no se asustaban fácilmente. Jefe. Ingeniero Nari. ¿Están listas nuestras armas? Juan preguntó. Todos los sistemas en verde. ¿Capitán? Respondió Nari desde su puesto. Estamos preparados para cualquier cosa. Él. La flota de patrulla calariana llegó en un hora. 12 elegantes buques de guerra rodearon él. Una solitaria embarcación humana. Eran hermosas. Barcos con líneas fluidas y brillantes. Colores. Parecían obras de arte. Comparado con el feo acorazado humano. El almirante Ktron comandó la patrulla. Flota. Había destruido a los piratas y rebeldes muchas veces antes. Un extraño. El barco sería fácil de manejar. Desconocido. Buque, estás rodeado. Ktron. Anunciado. Bajen sus escudos y prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en tu destrucción. Capitán. Juan se levantó de su silla. Su tripulación. Esperaban órdenes. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora este es el capitán Juan. Dijo en el sistema de comunicación. Hemos venido por nuestra gente.
Te conocemos. Han sacado a los humanos del exterior. Colonias. Devuélvanoslas y nosotros. Déjalo en paz. Crán se rió. No estás en posición de hacer exigencias. Eres 1. Barco contra 12. Ríndete ahora o serás destruido. No negociamos con esclavistas. Juan respondió. La palabra golpeó él. A los calarianos les gusta un golpe físico. Esclavista. Fue el peor insulto en su idioma. Su imperio trajo la civilización. No. Esclavitud. ¿Cómo se atreve este alienígena primitivo? ¿Usas ese lenguaje? Destruyelos. Cotrón ordenó. Las 12 naves calarianas abrieron fuego al mismo tiempo. Energía. Rayos y misiles volaron a través del espacio. Hacia el acorazado humano. El ataque fue abrumador. Ningún barco pudo sobrevivir a tal potencia de fuego. Pero él, indomable, no intentó correr. Lo hizo. No intentes esconderte. En cambio, cargó directamente hacia la flota enemiga. Todos. Disparen las armas a discreción, ordenó Juan. La nave humana desató el infierno. Las armas eran diferentes a todo lo demás. Los celarianos lo habían visto. En lugar de elegantes rayos de energía, los humanos los usaron rudimentarios pero armas cinéticas efectivas. Balas metálicas. Voló por el espacio a velocidades increíbles. Los proyectiles explosivos estallan contra el enemigo. Cascos. Los barcos de Calteran intentaron. Mantienen su formación, pero el ser humano. El barco se movía como un animal salvaje. Retorcido y girado, usando su pesado armadura para absorber daño al golpear. De vuelta con brutal eficiencia. Almirante. Tron observó con horror cómo sus barcos comenzaron a explotar. Las armas humanas. Atravesó los escudos que él tarían como eran de papel. Su armadura se agrietó. Bajo ataque. ¿Cómo es posible? Susurró. Oficial de navegación Bin. Guió al indomable a través del enemigo. Formación. La pesada construcción del barco le permitió embestir embarcaciones más pequeñas, aplastándolos con su enorme volumen. El especialista en armas ahora apuntaba a los débiles puntos en los barcos enemigos, causando el máximo daño con cada disparo. La batalla duró exactamente 4 minutos y 23 segundos. Cuando el humo se disipó, 11 que Elteran. Las naves flotaban muertas en el espacio. Solo las de Crán. El buque insignia permaneció con sus motores dañados y armas fuera de línea. El capitán Juan abrió un canal de comunicación con los supervivientes. Barco, llevarás un mensaje de regreso a tu imperio, dijo. Diles que la humanidad ha venido por sus hijos. Dile, no nos rendimos a ellos. No nos rendimos. Retirada y no perdonamos. Comandante. Saúl estaba de pie junto a Juan, observándola. El barco calarano dañado se aleja cojeando. Señor, ¿deberíamos continuar? Juan negó con la cabeza. Déjalos ir. Necesitan advertir a sus líderes. El imperio necesita saber que se enfrentan. El indomable continuó su viaje más profundamente en espacio imperial. Detrás de ellos, los restos de la flota de patrulla enviaron un mensaje claro a través de la galaxia. El imperio Cteran se había topado con algo nuevo. Algo peligroso. El almirante Ctron. El barco averiado transmitió una emergencia. Señal al mando imperial. Su voz tembló mientras hacía su informe. Esto es. Almirante Ctron de la séptima patrulla. Flota. Nos hemos topado con un desconocido. Especies que se hacen llamar humanos. Ellos luchan como demonios. No muestran miedo de muerte. Destruyeron 11 barcos sin vacilación. Hizo una pausa, recordando la fría voz del capitán humano. Enviar. Todo, susurró en él. Sistema de comunicación. Envía todos los barcos que tener. Estas criaturas no son como cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Lo hacen.
No luchar por territorio ni recursos. Luchan por su pueblo y ellos. No se detendrán hasta encontrarlos. El mensaje se difundió a través del imperio. Red de comunicación. En 1000 mundos, los funcionarios de Keteran leyeron el informe con creciente inquietud. Para él, por primera vez en su larga historia, el imperio se enfrentó a un enemigo que no temía. Ellos. El capitán Juan estaba en el puente del Indomable, mirando las estrellas. Adelante. En algún lugar de este vasto imperio, los esclavos humanos esperaban ser rescatados. La gente había sufrido bastante tiempo bajo gobierno extraterrestre. Curso trazado para el próximo sistema. El capitán informó navegación. Oficial Bin. Llévanos, ordenó Juan. Tenemos trabajo que hacer. El ser humano solitario. El acorazado continuó su viaje hacia el corazón del imperio. Detrás de ellos, la maquinaria militar keterana comenzó a agitación. La guerra se avecinaba en la galaxia. El palacio imperial en Kelar Prime está repleto de actividad. Con actividad. Reuniones de emergencia llenas. Cada sala de conferencias. Asesores militares. Corrió por los pasillos llevando consigo información urgente. Informes. Noticias de la flota de patrulla. La destrucción había alcanzado el punto más alto. Niveles de gobierno. Emperador Basitar. Estaba sentado en su trono dorado, leyendo. Informe del almirante Kran para el tercer tiempo. Sus antebrazos temblaban de ira. En 1000 años de gobierno, nadie se atrevió a atacar a las fuerzas imperiales así. Con valentía. Imposible, murmuró. 1. El barco no puede derrotar a 12 de nuestros mejores buques. El general Mear dio un paso adelante. Su rostro lleno de cicatrices mostraba años de servicio militar. Su Majestad, el informe del almirante está confirmado. Tenemos análisis de los restos del lugar de la batalla. Estos humanos usan métodos primitivos pero efectivos. Armas. Luchan sin tener en cuenta su propia seguridad. El emperador se puso de pie, su enorme figura elevándose sobre su asesores. ¿Qué sabemos sobre estos humanos? Muy poco, Su Majestad, respondió el jefe de inteligencia Yaran. Ellos afirman ser de un mundo llamado Tierra, fuera de nuestro territorio. No tenemos registros del primer contacto con sus especies. Parecen estar buscando colonos capturados. ¿Colonos capturados? La voz del emperador se elevó con ira. Lo hacemos. No capturamos a la gente. Los civilizamos. Poner orden en el caos. Yarkon cambió. Incómodamente. Su Majestad, nuestros registros muestran que varias operaciones del borde exterior se han encontrado con asentamientos primitivos. El procedimiento estándar es reubicar los objetos útiles. Poblaciones a los centros de trabajo. Trabajo. Centros, repitió lentamente el emperador. Él ahora lo entendía. Para el imperio, era civilización. Para los humanos, era esclavitud. Despliegue la séptima flota. El emperador ordenó que se enviaran 300 barcos. Suficiente para manejar una embarcación primitiva. Captúralo si es posible. Quiero cuestionar a estos humanos yo mismo. Mientras tanto, el Indomable continuó su viaje a través del espacio imperial. La tripulación trabajó con silenciosa eficiencia, siguiendo inteligencia recopilada de los rescatados, esclavos y comunicaciones capturadas. El comandante Saúl estudió cartas estelares en la sala de guerra del barco. El mundo minero de Tmore muestra la probabilidad más alta. Ella le dijo al capitán Juan. Nuestra inteligencia indica una gran población de personas forzadas. Trabajadores allí. Juan asintió. ¿Cuánto tiempo? ¿Llegar al sistema? 18 horas en la actualidad. Velocidad, respondió el oficial de navegación Bin. Y la respuesta imperial. Táctica. El oficial Day levantó la vista de su consola.
Los sensores de largo alcance detectan una gran flota, moviéndose para interceptarnos. Más de 300 buques. El ingeniero jefe Nari silbó. Suavemente. Eso es mucha potencia de fuego. Capitán. Juan sonrió sombríamente. Bien. Él. Cuanto más grandes sean, más atención recibiremos. Entiende. El imperio necesita saber que estamos. Serio. El especialista en armas Ara lo comprobó. Sus sistemas una vez más. Todas las armas. Cargado y listo, señor. Pero 300 barcos. Se fue. ¿Estás preocupada, Ara? Preguntó Juan. No, señor, respondió con firmeza. Solo estoy haciendo. Seguro que llevamos con nosotros a tantos como podamos. Posible. La séptima flota alcanzó. Con el indomable justo afuera de la Sistema Ctmore. El almirante Rexan comandó la fuerza masiva de su buque insignia, el Destructor de Mundos. Nunca había perdido un batalla en sus 50 años de servicio. Humano. El buque Rexon transmitió por todo el mundo. Frecuencias. Estás rodeado por él. Séptima flota de la Armada Imperial. La resistencia termina aquí. Ríndete. Inmediatamente y su tripulación estará tratado según la ley imperial. El capitán Juan se encontraba en su puente, mirando la pantalla que muestra cientos de barcos enemigos. Su tripulación esperaba en silencio. Para pedidos. Todos sabían que esto podría ser su última batalla. Este es el capitán Juan. Del Indomable, respondió. Nosotros. Han venido por nuestra gente en Ctmore. Liberen a los esclavos humanos y los liberaremos. Considera abandonar tu territorio. Rexan. Se rió. No estás en posición de hacer exigencias. Un barco contra 300. Incluso tú. Los humanos no pueden ser tan tontos. Tú eres. Bien. Dijo Juan con calma. No estamos. Tonto. Estamos enojados. El capitán humano cerró el canal de comunicación y se volvió hacia su tripulación. Todos los hombres se preparan para la batalla. Hoy mostramos el imperio. ¿Qué pasa cuando robas a un humano? Niños. La séptima flota se trasladó a formación de ataque. Su plan era simple: rodear la nave humana y destruirla. Con una potencia de fuego abrumadora. Ningún buque podría sobrevivir a las armas combinadas de 300 buques de guerra. Pero el Indomable lo hizo. No esperes a estar rodeado. Tan pronto como los barcos enemigos comenzaron su aproximación, el acorazado humano aceleró directamente hacia el centro de su formación. ¿Qué están haciendo? Rexan exigió. Están intentando embestirnos. Su oficial táctico estudió el pantalla. Señor, se dirigen directamente para nuestros cruceros pesados. Ni siquiera están tratando de evitar nuestras armas. Las naves imperiales abrieron fuego. Rayos de energía. Y los misiles llenaron el espacio alrededor de él, cargando una nave humana. Pero la gruesa armadura de los Indomables absorbió la mayor parte del daño. Y lo que logró pasar solo parecía hacer que los humanos lucharan con más fuerza. La nave humana llegó al centro de la formación imperial e hizo algo inesperado. En lugar de involucrar a los barcos más grandes tenían como objetivo el combustible, buques cisterna y transportes de municiones, dispersos por toda la flota. Las armas encontraron su objetivo con resultados mortales. Precisión. El primer camión cisterna de combustible explotó en una enorme bola de fuego que envolvió 6 barcos cercanos. El segundo. La explosión desencadenó una reacción en cadena que se extendió a través de la densa población. Formación. Dispersense, gritó Rexon en su comunicador. Todas las naves rompan. Formación. Pero ya era demasiado tarde. El Indomable se movió a través del caos como un tiburón entre peces. Sus armas nunca dejó de disparar.
Cuando sus cañones se quedaron sin munición, utilizó su enorme volumen para embestir vehículos más pequeños. Buques. El oficial de navegación Bing guió el barco a través de los restos en llamas, con una habilidad que parecía imposible. Él había aprendido a volar en el asteroide de la Tierra. Cinturones, donde un error significaba la muerte. Este fue solo otro día en la oficina. La batalla duró 2 horas. Los barcos imperiales tenían más número y mejor tecnología, pero los humanos tenían algo que el imperio nunca había hecho. Encontrado. Determinación absoluta. Lucharon como toda su especie. Dependía de la victoria. Cuando el humo despejada, más de la mitad de la séptima flota fue destruidos o inutilizados. El resto. Los barcos se retiraron, sus comandantes también. Conmocionado por seguir luchando. Almirante. Rexan se quedó mirando su exhibición táctica en incredulidad. Su magnífica flota estaba en ruinas. ¿Cómo? ¿Había hecho esto algún barco, señor? El oficial de comunicaciones dijo en voz baja. La nave humana está transmitiendo por todas partes. Frecuencias. Pásalo, Rexon. Susurró. La voz del capitán Wan llenó el puente de cada imperio superviviente. Nave. Este es el capitán Wan de la Tierra. Acorazado indomable. Vamos a la superficie de Ktmore para recoger nuestra gente. Cualquier barco que intente detenernos será destruido. Este es tu único advertencia. El indomable descendió hacia el mundo minero de abajo. Las naves imperiales restantes observaban. Impotente como el vaso humano. Desapareció en el planeta. Atmósfera. En la superficie de Ktmore. Los esclavos humanos eran vistos como feos. Un acorazado apareció en el cielo. Fueron sacados de sus hogares hace años. Obligados a trabajar en las minas del imperio. Muchos habían perdido la esperanza de verlo alguna vez. La tierra de nuevo, pero ahora sus rescatadores sabían. Ven. El indomable aterrizó cerca de él. El mayor complejo minero, sus armas. Entrenados contra los guardias calaranos. Aterrizaje. Del barco salieron varios grupos armados y... Listo. Oficial de comunicaciones Mino. Difundir un mensaje en decenas de humanos. Idiomas. Esta es la nave tierra. Indomable. Hemos venido a llevarte. Casa. Reúne a tu gente y prepárate para salida inmediata. El rescate. La operación duró 6 horas. Cada ser humano en Ktmore fue llevado a bordo del acorazado. Los supervisores de Calaran hicieron. No intentes detenerlos. Habían visto lo que le pasó a la séptima flota. Como él. Indomable preparado para partir. Capitán. Juan envió un último mensaje a la fuerzas imperiales arriba. Tenemos nuestro gente de este mundo, anunció. Pero hay más humanos en tu imperio. Muchos más. Los encontraremos. Todos. Y seguiremos viniendo hasta que el niño humano es libre. El acorazado despegó y desapareció en hiperespacio, dejando atrás una minería, un mundo en caos y un imperio en shock. El emperador Basitar recibió la batalla. Informes en su sala del trono. 300 barcos. Había contratado una embarcación humana. La mitad de la flota se había ido. Los humanos habían rescatado su gente y escaparon. Tú, Majestad, dijo cuidadosamente el general Mestar. Quizás deberíamos negociar. Regresa. Su pueblo a cambio de la paz. Los ojos del emperador brillaron de furia. Nunca. El imperio no negocia con primitivos. Desplieguen la primera flota. Todos. 5.000 naves. Aplasta a estos humanos antes de. Pueden causar más daño. Pero en lo profundo de la inteligencia imperial. En el centro, los analistas estudiaron la batalla. Grabaciones con creciente preocupación. Los humanos no habían luchado como ninguna especie, que ya habían conocido antes. Demostraron, sin miedo a la muerte,
sin preocupación por las probabilidades. No tienen en cuenta las tácticas convencionales. Peleó como algo que el imperio tenía. Nunca se enfrentó a una especie que había aprendido. La guerra de luchar contra su propia especie por millones de años. Y en algún lugar del oscuridad entre estrellas, otros humanos. Los barcos ya se estaban moviendo hacia espacio imperial. El Consejo de Guerra Imperial. Se reunieron en sesión de emergencia. El mayor. Las mentes militares del imperio se reunieron en la enorme cámara de estrategia debajo de la palacio. Las pantallas holográficas mostraron posiciones de la flota a lo largo de 1000 estrellas. Sistemas. El emperador Basitar se encontraba ante los almirantes y generales reunidos. Sus antebrazos hicieron un gesto táctico. Exhibiciones. Esta nave humana nos ha hecho. Parecen débiles. Los mundos están empezando a cuestionan nuestra fuerza. Algunos sectores son, incluso hablando de rebelión. Almirante Gort, comandante de la primera flota, dio un paso adelante. Su Majestad, reunió 5.000 barcos. Este es la fuerza de batalla más grande del imperio. Historia. Ningún barco puede permanecer en pie contra tal poder. Eso es lo que el almirante Rexon pensó y murmuró el general Mexar. Los humanos destruyeron la mitad de su flota. Rexan fue descuidado, respondió Gorak. Él les permitió explotar su formación. No cometeremos el mismo error. El jefe de inteligencia Yarkon activó un pantalla holográfica. Su Majestad, nosotros han analizado las grabaciones de la batalla. Los humanos luchan de manera diferente a cualquier otro. Especies que hemos encontrado parecen preferir el combate cuerpo a cuerpo al de larga distancia. Compromiso. Utilizan ataques de embestida. Se dirigen a los buques de apoyo en lugar de naves de mando. Tácticas primitivas, Gorak dijo con desdén. Tácticas efectivas, corrigió Yarkon. Destruyeron o inutilizaron más de 150 buques imperiales con un solo barco. El emperador Basitar estudió la exhibición, mostrando el acorazado humano. El feo. El barco parecía primitivo en comparación con los diseños imperiales, pero habían demostrado devastadoramente eficaz. ¿Qué más podemos hacer? ¿Conocen sus capacidades? El emperador preguntó. Sus armas son rudimentarias, pero potente, informó Yarkan. Usan proyectiles cinéticos en lugar de energía. Vigas. Su nave parece estar pesadamente blindado, diseñado para absorber daños, en lugar de evitarlo. Lo más importante, su tripulación no muestra miedo a la muerte. Todo el mundo teme a la muerte, dijo Gortak. Estos humanos no, respondió una nueva voz. Los oficiales reunidos se giraron cuando el almirante Kran entró en la cámara. Su brazo estaba en un dispositivo de apoyo médico, lesionado durante su escape de la primera batalla. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con memoria. Almirante, dijo el emperador, dígame. Cuéntanos lo que viste. Kran caminó hacia el centro de la cámara. Su Majestad, han luchado contra piratas, rebeldes y especies primitivas durante 40 años. Nunca había visto nada parecido a estos humanos. Cuando los rodeamos, intenta escapar. No lo pidieron. Misericordia. Atacaron. Hizo una pausa, recordando el momento en que su flota comenzaron a morir. Luchan como acorralados. Animales, pero con la inteligencia de especies avanzadas. Peor aún, parecen. Disfruta de la batalla. Cuando nuestras armas impactan sus barco, se rieron. En realidad, se rieron de nosotros. Así, la cámara se derrumbó. Silencioso. La idea de que alguien se ría de la potencia de fuego imperial era impensable. Despliega la primera flota, dijo el emperador. Ordenó. Encuentra esta nave humana y destrúyelo.
Usa cualquier medio necesario. Mientras tanto, a bordo del Indomable, la tripulación trabajó para procesar la inteligencia de los esclavos rescatados. Los refugiados dijeron historias horribles de campos de trabajo imperiales, dispersos en docenas de mundos. El capitán Juan se encontraba en el puesto médico del barco. Bahía hablando con una joven humana llamada Kim. La habían sacado de su colonia. Mundo hace 3 años. Hay miles de nosotros, dijo Kim, con la voz débil por años de duro trabajo. Se separan. Familias. Los niños son enviados a formación. Campamentos. Los adultos trabajan en minas y fábricas. ¿Sabes dónde están las más grandes? ¿Dónde se encuentran los campamentos? Preguntó uno suavemente. Kim asintió. El mundo fortaleza de Draón. Lo llaman el centro. Centro de procesamiento. Millones de trabajadores. De docenas de especies. Si quieres lastimar al imperio, ahí es donde estás. Huelga. Juan agradeció a Kim y regresó a el puente. Sus oficiales superiores eran esperando con informes tácticos. Señor, los sensores de largo alcance detectan una masa. Flota aproximándose. Reportado táctico. Oficial Kang. Más de 5.000 barcos. El comandante Saúl silbó. Ese es él. Toda la primera flota. Están trayendo todo lo que tienen. Ingeniero jefe. Nari levantó la vista de su consola. Capitán, necesito decirle algo. Sobre nuestro barco. Algo que el almirante T. no incluimos en nuestra documentación de la misión. Juan se volvió hacia su ingeniero. ¿Qué quieres? ¿Qué significa? El Indomable no es solo un acorazado, dijo Nari en voz baja. Es un prototipo. Durante las guerras de la Tierra, el comando desarrolló nuevas tecnologías, armas y sistemas defensivos que fueron demasiado peligroso para el uso regular. Este barco lleva algunos de esos sistemas. ¿Qué tipo de sistemas? Pregunta. Especialista en armas. Era torpedos de resonancia cuántica, arietes de antimateria, minas gravimétricas, armas que pueden destruir flotas enteras. Pero Nari dudó. ¿Pero qué? Juan. Exigido. Pero usarlos probablemente. Destruirnos también. Fueron diseñados para misiones suicidas contra las flotas de IA. Armas de último recurso cuando todo lo demás es posible. Falló. El puente quedó en silencio mientras la tripulación absorbió esta información. Sabía que probablemente se trataba de una misión de ida. Pero ahora entendieron el verdadero propósito de su barco. ¿Cuánto tiempo hasta que llega la flota imperial? Preguntó Juan. 6 horas, respondió el oficial de navegación Bin. Juan se sentó en su silla de mando y miró a su tripulación. Estos hombres y mujeres se había ofrecido voluntariamente para esta misión, sabiendo que tal vez no regresarían a casa. Eran lo mejor que la Tierra tenía para ofrecer. Escuchen atentamente, dijo. Sabíamos. Esta misión era peligrosa. Ahora lo sabemos. Probablemente sea un suicidio. Cualquiera que quiera. Para salir se puede tomar una lanzadera y probar llegar al espacio neutral. La tripulación intercambió miradas. Entonces el oficial táctico de ella habló. Para todos ellos. Señor, con respeto, vaya al infierno. Vinimos aquí a rescatar a nuestros gente. Ese trabajo no ha terminado. Almirante. Yun sonrió. El capitán está atrapado con nosotros, me temo. Oficial de comunicaciones. Mino asintió. Además, alguien tiene que. Cuéntale a la Tierra lo que aprendimos. El imperio tiene millones de esclavos humanos. Esto es más grande de lo que pensábamos. Entonces hacemos nuestro. Quédate aquí, decidió Juan. En el talar. Sistema, le damos tiempo a la Tierra para prepararse. Flota de rescate real. La primera imperial. La flota llegó al sistema talar como
Una constelación en movimiento. 5.000 naves en formación perfecta, dirigida por el almirante. El enorme acorazado de Gortak. La flota, extendido a través del espacio por millones de kilómetros. Nave humana, transmisión de Gortak. Estás rodeado por el poder del Primera Flota Imperial. Tu furia termina. Aquí. Ríndete inmediatamente y tú. A la tripulación se le concederán muertes rápidas. El capitán Juan se encontraba en su puente mirando. En la exhibición que muestra la enorme flota enemiga. Su barco estaba solo contra probabilidades imposibles. Este es el capitán Juan. Respondió. Te ofrecemos una oportunidad para retirarse. Abandone este sistema y lo haremos. No te destruirá. La risa de Gortak se hizo eco a través del canal de comunicación. Un barco amenaza a 5.000. Humano, tú. La especie debe estar completamente loca. Tú. No tengo ni idea, dijo Juan en voz baja, y luego cortó el canal. Se volvió hacia su tripulación. Jefe Nari, prepare las armas especiales. Todos ellos. Ara apunta a su comando. Barcos y transportistas. Bin, traza un rumbo. A través del centro de su formación. Señor, dijo el oficial táctico Kang. Las probabilidades son imposibles. Incluso con nuestras armas avanzadas, interrumpió Kung Juan. ¿Qué crees que pasará con ellos? Millones de esclavos humanos si fracasamos. Aquí, Kang pensó en los refugiados en su bodega de carga. Niños separados de padres, familias destruidas y enteras. Especies esclavizadas. Les hacemos pagar. Señor, dijo Kang con firmeza. El Imperial. La flota comenzó su ataque. Miles de rayos de energía y misiles llenaron el espacio. Alrededor de la solitaria nave humana, pero el indomable no intentó correr ni esconderse. Cargó directamente hacia el centro de la formación enemiga. Están locos. El almirante Gortak susurró mientras observaba la carrera de naves humanas hacia ciertas destrucción. Señor, dijo su oficial táctico. Informó. Están lanzando algún tipo de nueva arma. La resonancia cuántica. Los torpedos impactaron la flota imperial. Centro. A diferencia de los explosivos normales, las armas crearon energía en cascada. Fallos que se propagan de un barco a otro. Cientos de barcos se quedaron sin potencia. Simultáneamente. Pero eso fue solo el comienzo. El indomable activó su arietes antiaterrizaje y comenzó a golpear. A través de barcos averiados como una bala. A través del papel. Detrás de él, gravimétrico. Las minas crearon pozos de gravedad artificiales, que arrastraron los vasos dañados hacia cada uno. Otro. El imperial perfectamente ordenado. La formación se derrumbó en el caos. Las naves chocaron mientras intentaban evitar él, extendiendo la destrucción. Los humanos sabían. Se convirtió en la mayor fortaleza del imperio. Sus números, en una debilidad. Todos. Desplieguen los barcos, ordenó Gortak. No. Dejémosles que usen nuestra formación contra nosotros. Pero ya era demasiado tarde. La reacción en cadena continuó extendiéndose por la flota. Un barco tras otro explotó o se quedó a oscuras. El indomable se movió a través del caos, como un ángel de la muerte. Sus armas, sin parar nunca. Cuando la batalla finalmente terminó, más de la mitad del primer imperial. La flota fue destruida o inutilizada. Los barcos supervivientes se retiraron en desorden, sus tripulaciones traumatizadas por lo que habían presenciado. Almirante Gortak se quedó mirando su exhibición táctica en estado de shock. Su magnífica flota estaba en ruinas. ¿Cómo era esto posible, señor? El oficial de comunicaciones dijo en voz baja. La nave humana está transmitiendo nuevamente. Hazlo pasar, susurró Gorak. La voz del capitán Wan llenó el puente.
Este es el capitán Juan del Indomable. Estamos transmitiendo nuestra misión completa. Registros de todas las frecuencias imperiales. La gente aprenderá la verdad sobre sus imperio, y aprenderán que la humanidad viene por sus hijos. La transmisión se realizó en todo el imperio. Espacio. En 1000 mundos, la gente aprendió sobre los campos de esclavos masivos. Vieron las grabaciones de humanos. Familias siendo destrozadas. Observaron. Una nave humana destruye el imperio. Flota más grande. Por primera vez en 1000 años, los súbditos del imperio comenzó a hacer preguntas. Si los humanos pudieran contraatacar, tal vez otros también podrían. Emperador Basitar recibió los informes de batalla en su sala del trono. Su griego el imperial. El palacio estaba sumido en el caos. Emergencia. Las transmisiones inundaron la comunicación. Redes como noticias de la primera flota. La destrucción se extendió por toda la galaxia. El emperador Bastar paseaba en su habitación privada. Cámaras mientras sus asesores luchaban por contener la creciente crisis. Su Majestad, jefe de inteligencia Yarkan, informó: tenemos confirmación de levantamientos en 17 mundos. El ser humano. Las transmisiones han llegado a todos los principales centros de población. La gente es cuestionando nuestra autoridad. General. Mestar entró con más malas noticias. Los sectores del borde exterior están declarando independencia. 3 gobernadores se negaron a enviar refuerzos. Afirman que necesitan sus flotas para mantener orden local. El emperador Basistar fue criticado. Su puño contra la pared. 1000 años de paz y un solo barco humano. Lo destruye todo. Su Majestad, Yaran, dijo con cuidado: quizás deberíamos considerar la negociación. Devolver su pueblo y nunca, rugió el emperador. El imperio no negocia con esclavos. Preparen el destructor del vacío. Sí, las armas convencionales no pueden detenerlos. Humanos, utilizaremos lo último. Disuasorio. El destructor del vacío era él. El secreto mejor guardado del imperio. Un arma masiva capaz de destruir sistemas estelares enteros desestabilizando soles locales. Se había usado solo una vez. Hace 500 años para poner fin a una rebelión que amenazaba el trono. Mientras tanto, a bordo del gravemente dañado Indomitable, la tripulación trabajó desesperadamente para mantener. Su barco estaba operativo. Se produjeron explosiones. Desgarrado a través de múltiples cubiertas. Vida. Los sistemas de apoyo se encendieron y apagaron. La mitad de sus armas estaban fuera de línea. El oficial de comunicaciones Mino miró hacia arriba. De su consola dañada. Capitán. Estoy recogiendo masivamente Imperial. Tráfico de comunicaciones. Se están moviendo. Algo grande hacia el sistema Draan. El capitán Juan estudió la inteligencia. Informes de sus esclavos rescatados. Draan era un mundo fortaleza en las profundidades. Espacio imperial. El más grande. Concentración de prisioneros humanos en él. Galaxia. Millones de personas de docenas. De especies todas trabajando en vastas complejos industriales. ¿Cuántos humanos están detenidos allí?, preguntó Juan. La comandante Soul revisó sus archivos. Según nuestra información de inteligencia, más de 2 millones de humanos, más millones de otros. Especie. Es la central del imperio. Instalación de procesamiento de mano de obra esclava. El ingeniero jefe Nari surgió de la cubiertas inferiores, su uniforme manchado con líquido refrigerante. Capitán, tengo buena noticias y malas noticias. La buena noticia es que podemos hacer que nuestros motores vuelvan a funcionar. La mala noticia es que este barco no sobrevivirá. Otra gran batalla. ¿Hasta cuándo? ¿Tienes? Alguien preguntó. Quizás uno más. Compromiso, respondió Nari. Después de eso, el casco se romperá.
Daño por estrés. El oficial táctico Kang fue estudiando lecturas de sensores de largo alcance. Señor, la flota imperial se dirige a Draon. Incluye algo que nunca había visto antes. Un buque de más de 10 kilómetros de largo. Su firma energética está fuera de serie. El especialista en armas levantó la vista. Diagnóstico de sus armas. Capitán. Sea lo que nos queda. Las armas no lo rayarán. Necesitamos esas. El ingeniero de sistemas especiales Nari lo mencionó. Juan se sentó en su silla de mando, sopesando sus opciones. Podrían intentar escapar. Espacio imperial y regreso a la Tierra con la información que habían recopilado. ¿Qué? Sería la elección inteligente, la segura elección. Pero millones de humanos fueron atrapado en Dracon. Si el imperio estuviera moviendo su arma definitiva allí, solo podía significar una cosa. Planeaban para destruir todo el sistema para enviar un mensaje a otros rebeldes potenciales. Trama. Un curso para Dracon, ordenó Juan. Señor, dijo el almirante Yun en voz baja. Eso es. Suicidio. Incluso si pudiéramos alcanzar el sistema, no podemos luchar contra esa flota y rescatar a millones de personas. No estamos yendo allí a rescatarlos, Juan. Respondió. Vamos allí a enviar un mensaje. Oficial de navegación Vincent. Curso para el mundo fortaleza. El viaje duraría 4 días en su velocidad máxima del barco averiado. 4 días para prepararse para lo que todos sabían que sería su batalla final. Durante el viaje, la tripulación trabajó en silencio. Determinación. Habían aceptado su destino, pero estaban decididos a hacerlo. Sus muertes cuentan para algo. El oficial de comunicaciones Mino pasó su tiempo preparando paquetes de datos que contienen todo lo que habían aprendido sobre operaciones esclavistas imperiales. Tácticas. El oficial Kang analizó la flota enemiga. Composición, buscando debilidades. El ingeniero jefe Nari preparó el barco. Las armas más peligrosas para una final. Uso. El segundo día, recibieron una comunicación inesperada. El mensaje proviene de un correo imperial dañado. Nave a la deriva en el espacio profundo. Humano. Del barco, llegó una voz débil, hablando inglés deficiente. Aquí el capitán Yeltar. De la Armada Imperial. Necesito hablar contigo. El capitán Juan sospechaba, pero ordenó que trajeran el barco mensajero. Al lado, un solo oficial de Calaran llegó. A bordo, bajo fuerte custodia, resultó herido y exhausto, con el uniforme roto y sangriento. Estuve en la batalla de Talar. Yeltar dijo, vi lo que le hiciste a nuestro flota, pero también escuché tus transmisiones sobre los campos de esclavos. Y Juan preguntó, tengo una familia. El oficial extranjero continuó, una criada y 3 niños. Yo. Se unió a la Armada Imperial para protegerlos. Para servir a mi pueblo. Pero sí lo que dices. Es cierto. Si realmente estamos tomando los niños de sus familias. El oficial de Keteran se derrumbó, su alienígena. Rasgos retorcidos por la culpa y la vergüenza. Tengo coordenadas, susurró. Secreto. Rutas a través de la defensa Dracon. Red. Puntos débiles en sus escudos. Yo. No puedo luchar contra mi propia gente, pero puedo. Te ayudaré a salvar a los inocentes. Juan. Estudió al extraterrestre cuidadosamente. Esto podría ser una trampa, pero algo en él. La actitud de la criatura sugería algo genuino. Remordimiento. ¿Por qué debería confiar en ti? Juan. Preguntó. ¿Por qué? Respondió Yeltar. Lo que le hicieron a nuestras flotas fue terrible. ¿Pero qué? Lo que hemos hecho con vuestros hijos es peor. Juan aceptó la información y permitió que el Keelarion regresara a su barco. Cuando el barco mensajero partió, la almirante Yun se acercó a su capitán.
Señor, ¿cree que podemos confiar en él? Probablemente no, respondió Juan. Pero incluso, los enemigos pueden decir la verdad cuando la conciencia finalmente los alcanza. El indomable llegó al Dracon. Sistema en el cuarto día. Lo que ellos descubrieron que había más allá de su peor momento. Miedos. El mundo fortaleza estaba rodeado por miles de naves, órbita masiva. Las plataformas estaban repletas de armas y el centro de todo era el vacío. Destructor. El arma era enorme. Un nave del tamaño de una luna pequeña. Su casco estaba cubierto de dispositivos que dañaban. Mirar directamente. Lectura de energía. Sugirió que podría romper un planeta en mitad. Dios mío, susurró el comunicador. Oficial Mino. ¿Cómo luchamos? Algo así. Nosotros no peleamos. Eso es, respondió el capitán Juan. Lo usamos. Se dirigió a su tripulación con un sonrisa sombría. Nari, necesito que te prepares. Nuestros torpedos de resonancia cuántica para un objetivo muy especial. No el imperial. Barcos, esa arma que trajeron consigo. Los ojos del ingeniero jefe Nari se abrieron de par en par. Como ella entendió. Señor, si nosotros desestabilizar algo tan poderoso, la explosión destruirá todo en él. Sistema, terminó Juan, incluyéndonos a nosotros. Pero también destruirá su máximo potencial. Arma y liberar a todos los esclavos en Draón. La tripulación se miró entre sí con comprensión. Este era su momento, su oportunidad de dar un golpe que resonaría en todo el mundo. Galaxia. Todos manos, anunció Juan. El sistema de comunicación del barco. Este es su capitán. En unas horas, lo haremos. Contrata a la flota imperial más grande jamás creada. Reunidos. No sobreviviremos a esto. Batalla. Pero nuestro sacrificio salvará millones de vidas inocentes y mostrar la galaxia donde el imperio puede ser derrotado. Hizo una pausa, pensando en la Tierra y él. Familias que nunca volverían a ver. Ha sido un honor para mí servir con todos ustedes. Hoy le mostramos al universo lo que la humanidad es capaz de hacerlo cuando luchamos por algo más grande que nosotros mismos. El indomable comenzó su aproximación final a Draana. Detrás de ellos, la oscuridad del espacio. Esperó pacientemente lo que vendría. En el mundo fortaleza de abajo, millones de los esclavos miraban las estrellas sin darse cuenta que su libertad estaba a punto de ser comprado con las vidas de un solo barco. Tripulación. El emperador Basitar se encontraba en el puente del destructor del vacío, observando el enfoque del barco humano solitario. Pronto, esta pesadilla terminaría. Los humanos serían destruidos. La rebelión terminaría. Y el imperio continuaría. Por otros 1000 años. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar el nacimiento de una leyenda que derribaría su reinar y liberar a la mitad de la galaxia. La batalla final estaba a punto de comenzar. El sistema Dracon resplandeció con la luz de 10.000 buques de guerra. La flota más grande de la historia imperial rodeó la fortaleza. Mundo como una tormenta de metal. En el centro de la formación, el destructor del vacío colgaba en el espacio como una luna oscura. Sistemas de armas que se cargan por completo. Destrucción. El emperador Basitar se mantuvo firme. El enorme puente del barco, sus antebrazos agarrado a su espalda. A su alrededor, los más grandes almirantes del imperio observaron sus exhibiciones con confianza. Sin fuerza, en la galaxia podrían enfrentarse a tal poder abrumador. Su Majestad, el almirante Sechan informó, todas las flotas están en posición. Tenemos 15.000 barcos listos para la batalla. El destructor del vacío está completamente cargado y listo para esterilizar todo el sistema si es necesario.
El emperador asintió lentamente. Bien. Cuando esto termine, ninguna especie se atreverá a desafiarlo. Autoridad imperial de nuevo. Muy por encima de la red de defensa planetaria. El maltrecho acorazado humano. Indomable vagaba solo en él. Oscuridad. Su casco estaba marcado por múltiples batallas. La atmósfera se filtró de una docena de brechas en el casco. La mitad de sus armas estaban desconectados. Pero dentro de la nave moribunda, la tripulación trabajó con tranquila determinación. Sabían que esta sería su última hora. El capitán Wan se encontraba en el puente, mirando la pantalla táctica que muestra la enorme flota enemiga. Informe de situación. Manejaba los motores al 60%. Reportado. Contenedor para oficiales de navegación. Podemos hacer uno. Ejecutar un ataque antes de que fallen los sistemas de energía. Completamente. El ingeniero jefe Nari miró desde su consola. Las armas especiales son armado y listo. Capitán, el cuántico. Los torpedos de resonancia se dirigen a el reactor principal del destructor del vacío. Si ellos golpea, la reacción en cadena destruirá todo en un minuto luz, incluyéndonos a nosotros, agregó especialista en armas. Hará en silencio. Incluidos nosotros, Juan. Confirmado, pero también incluyendo que arma y cada nave imperial en él. Sistema. Oficial de comunicaciones Mino. Activó la transmisión del barco. Sistemas. Capitán, estoy listo para transmitir nuestro mensaje final. Todo imperial. Las frecuencias están preparadas. Juan tomó una respiración profunda. En unos minutos, él ordena a su barco que entre en la batalla más grande en la historia galáctica. Ninguno de ellos lo haría. Sobrevivirían, pero su sacrificio sería cambiarlo todo. Abrir todos los canales. Él ordenó. La transmisión se apagó. A través del sistema Dracon. Cada nave, cada estación, cada comunicación. El dispositivo recibió la señal. En él. Mundo fortaleza abajo. Millones de esclavos. Escuché el mensaje a través de medios ocultos. Receptores. Les presento al capitán Juan Del. Acorazado terrestre indomable. Su voz resonó en el espacio. Durante semanas, luchamos solos contra tu imperio. Nosotros hemos visto sus campos de esclavos. Rescataron a nuestra gente de sus minas y fábricas. Hemos demostrado a la galaxia que puede ser derrotado. Emperador Basitar. Escuché la transmisión con creciente ira. ¿Cómo se atreven a transmitir propaganda en mi presencia? Destruirlos. Inmediatamente. Pero el almirante Sechron dudó. Su Majestad, todavía están fuera del alcance de nuestras armas. ¿Deberíamos movernos? ¿La flota para atacar? Vinimos aquí con una misión, continuó Juan. Encontrar a nuestro personas y traerlas a casa. Esa misión está casi completo. Pero antes de morir, queremos que entiendas algo importante. El capitán humano hizo una pausa, mirando alrededor de su puente a la tripulación, que lo había seguido a través de la galaxia. No somos el mayor enemigo de tú. Guerreros. No somos sus más avanzados. Barco. No somos su más peligroso arma. Somos un buque de reconocimiento, enviados a buscar a nuestros hijos e informar. De vuelta a la Tierra. Las palabras impactaron él. Estructura de mando imperial como una golpe físico. Buque de reconocimiento. Este barco que había destruido 3 fleets era solo un explorador. El verdadero humano. La flota, dijo Juan con calma, ya está en marcha. A su manera. 500 barcos construidos para uno propósito, liberar a todo esclavo humano en tu imperio. Ellos saben dónde estás. Ahora, ellos saben cómo luchas y ellos. Sabes que puedes ser derrotado. Emperador Basitar. Sintió hielo en las venas. ¿Cuántos humanos? ¿Hay alguno?
susurró. Pero eso es. No es el mensaje que vinimos a transmitir. Juan continuó, el mensaje es para cada esclavo en cada mundo en tu imperio. No estás solo. No estás olvidado. La ayuda está en camino. En Dracon. Abajo, millones de seres miraban hacia arriba. Las estrellas con esperanza por primera vez. En años. Los humanos lloraron. Otras especies comenzaron a susurrar sobre la libertad. Los guardias. Le resultó más difícil mantener el orden. ¿Cómo? Se corrió la voz por los campamentos. Hoy. Morir, dijo Juan. Pero nuestras muertes serán. Enciende un fuego que queme a través de ti. Imperio. Todas las especies que has esclavizado. Recordará este momento. Cada mundo. Tú que has conquistado sabrás que las cadenas se pueden romper. El indomable. Comenzó su aproximación final. La cicatrizada. El acorazado aceleró hacia él. Flota enemiga masiva. Sus motores. Esforzándose por soportar años de batalla. Daños. Todas las naves abren fuego. Emperador. Basitar gritó. Miles de energía. Rayos y misiles estallaron desde él. Flota imperial. El espacio alrededor de el barco humano se convirtió en una tormenta de destrucción. Pero el indomable siguió viniendo. Su armadura gruesa que absorbe el castigo que habría vaporizado una docena de normales buques. El oficial de navegación Bing guió el barco moribundo a través del enemigo. Formación con habilidad nacida de desesperación. Oficial táctico Kang apuntó a los barcos más grandes y despejó un camino hacia su objetivo final. El especialista en armas Ara disparó todo. Se habían ido. Cada disparo apuntaba con cuidado. Para causar el máximo caos. Brechas en el casco. Todas las cubiertas, informó el ingeniero jefe. Todos. Cierto, que estamos perdiendo atmósfera. Rápido. Fallo del soporte vital. Añadido. Oficial de comunicaciones Mino. Emergencia. Solo poder. El capitán Juan agarró su silla de mando mientras el barco se estremecía. Bajo fuego enemigo. ¿Cuánto falta? ¿El objetivo? 30 segundos, respondió Ben. Entre dientes. El vacío. El destructor comenzó a girar su enorme armas hacia el humano que se acercaba. Barco. Las lecturas de energía se dispararon a medida que arma definitiva preparada para disparar. Señor. El oficial táctico Khan dijo, están cargando su arma principal. Si esa cosa, si nos golpea, no lo hará, dijo Wancon. Certeza. Nari disparó torpedos cuánticos. En mi marca. El indomable alcanzó a quemarropa con el vacío. Destructor. El arma masiva era tan grande que la nave humana parecía una insecto a su lado, pero los insectos podrían. Fuego punzante, ordenó uno. El cuántico. Un torpedo de resonancia golpeó el vacío. Núcleo del reactor del destructor. Por un momento. No pasó nada. Entonces las leyes de la física empezó a fallar. La cadena. La reacción comenzó lentamente. Luego. Aceleró sin control. El masivo. La propia fuente de energía del arma se convirtió en su destrucción. La energía se derramó en cascada a través de sus sistemas, sobrecargando cada circuito, cada generador, cada arma. Emperador. Basitar observó con horror cómo el arma definitiva comenzó a desgarrarse. Aparte. Retírense. Gritó. Todos los barcos. Retírense. Inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde. El destructor del vacío explotó con la fuerza de una supernova. La onda de choque se propagó hacia afuera a la velocidad de la luz, consumiendo todo a su paso. Naves imperiales. Vaporizados por cientos. El masivo. Las plataformas orbitales alrededor de Dracon se agrietaron. Y cayó hacia el planeta de abajo. Los escudos del mundo fortaleza fallaron y por primera vez en siglos, sus esclavos
Vio la luz natural del sol. El indomable. Estaba en el centro de la explosión. El barco simplemente dejó de existir, sus átomos, dispersos por el espacio de una manera brillante. Destello de luz. Pero en esos finales segundos, el oficial de comunicaciones Mino logró transmitir un último mensaje. Los registros completos del barco, todo, habían aprendido sobre la esclavitud imperial. Operaciones, transmitidas a través de la galaxia. En todas las frecuencias. La explosión fue visible desde una docena de sistemas estelares. La noticia de la batalla se extendió como un reguero de pólvora a través del espacio imperial. El poderoso destructor del vacío se había ido. La flota más grande del emperador fue destruida. Y los esclavos de Drakon eran libres. En el mundo fortaleza de abajo, millones de seres surgidos de campamentos subterráneos y fábricas. Los humanos se abrazaron entre sí. Otro, llorando de alegría. Otras especies que habían perdido la esperanza comenzaron a organizarse. Y plan. Los guardias imperiales se encontraron. Ellos mismos eran superados en número por 1001. Algunos intentaron luchar, otros simplemente corrió. La mayoría arrojó sus armas y suplicó clemencia. El emperador Basitar sobrevivió a la explosión a bordo de su nave de escape personal. Mientras huía de la sistema, escuchó los informes en todo su imperio. Las rebeliones fueron comenzando en 100 mundos. Sus gobernadores estaban declarando la independencia. Los militares estaban desertando. Su Majestad. Su ayudante susurró, ¿cuáles son tus órdenes? El emperador se quedó mirando las ruinas de su flota a través de la ventana gráfica. Preparar todas las fuerzas restantes para el ataque total. Guerra, dijo en voz baja. Los humanos viene y este imperio no sobrevivirá. Su llegada. Pero en lo más profundo de espacio, algo más estaba sucediendo. Otras especies que habían sufrido bajo el gobierno imperial estaba recibiendo a los humanos. Transmisiones. Aprendieron sobre la Tierra, sobre la negativa de la humanidad a rendirse, sobre su disposición a sacrificarse. Todo por la libertad. Los céfiros, esclavizados durante 3 siglos, comenzaron a sabotaje a las instalaciones imperiales. El pensamiento de resistencia curillano destruido. Hace décadas, salió de su escondite con nueva esperanza. Docenas de otras especies comenzaron a planificar sus propias rebeliones. El mensaje se estaba difundiendo más rápido que el imperio podría contenerlo. La humanidad. Venían, pero no estarían luchando solo. Meses después, la flota de rescate humano llegó al borde del espacio imperial. 500 naves, al igual que el capitán Juan lo había prometido. Pero encontré algo inesperado esperando. Una flota de coalición de especies liberadas, rebeldes y desertores imperiales que abandonaron sus puestos. Miles de barcos de docenas de mundos, todos unidos por el recuerdo de uno acorazado humano que les había mostrado. La libertad era posible. El imperio que había gobernado la galaxia durante 1000. Los años ya se estaban desmoronando desde dentro. Los humanos habían cumplido su promesa, pero ya no necesitaban luchar solos. El capitán Juan y su tripulación estaban muertos. Su nave se dispersó por el espacio, pero su mensaje sobrevivió en cada campamento de esclavos.